Si sus articulaciones están enrojecidas, inflamadas y esto es doloroso, bueno, uno ve una imagen como esta y por supuesto que uno dice, tiene que doler. Saben que hay una serie de cristales de calcio que probablemente están alojadas en articulaciones, que es lo que provocan esta sintomatología. Hoy tenemos al reumatólogo, el doctor Mauricio Cordero, que nos va a ayudar a entender un poco el porqué y el tratamiento además. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Verónica, y a todos los que nos ven desde sus hogares. Muy amable, doctor. ¿Por qué es que se generan este tipo de cristales y se alojan justamente en articulaciones, doctor? Realmente existen condiciones que predisponen a que ciertas sustancias se puedan concentrar y generar pequeños cristales que muy frecuentemente vemos manifestados como una causa de artritis. Entonces, esas situaciones como por ejemplo incremento en ciertas sustancias, incremento en sustancias de inflamación o en elementos como por ejemplo calcio, pueden en un entorno pues, adecuado desarrollar la precipitación de esos cristales que el cuerpo realmente detecta como algo anómalo, como algo malo, como por ejemplo una bacteria. Entonces buscan atacarlos para intentar destruirlos y ese ataque genera un fenómeno de inflamación que resulta en manifestaciones como por ejemplo inflamación de la articulación. Ahora, doctor, ¿por qué es que llegan estas sustancias a acumularse en esos cristales? Este magnesio, decía usted, hierro también y hasta calcio. Realmente esos son más condiciones que predisponen al acúmulo de estas sustancias, pero por ejemplo enfermedades de tiroides donde existe un trastorno en el calcio, también la producción de ciertas sustancias propias del cartílago generan problemas en los cuales hay un desbalance entre esas moléculas y ese desbalance pues es lo que ocasiona un incremento en la concentración, una organización de esas sustancias en formas de cristales que al final nos terminan desarrollando un fenómeno de inflamación articular. Que por lo visto es bastante doloroso, bastante doctor. Doloroso, sí, aprovechamos que tenemos una modelo, doctor, para que usted nos muestre las zonas del cuerpo donde es más común encontrar este tipo de, ¿verdad?, de sustancias que se concentran y generan la inflamación. Realmente cuando tenemos un problema de inflamación articular esperamos no muchas articulaciones inflamadas, generalmente tenemos una o tenemos dos articulaciones a lo sumo, ocasionalmente tres. Entonces, característicamente hablando, por ejemplo, en gota tenemos mucho la manifestación a nivel de pies, pero en pirofosfato cálcico podemos encontrar manifestaciones, por ejemplo, a nivel de rodilla, que podría ser una o ambas, y también a nivel de tobillos principalmente. Hay otras manifestaciones que podrían, por ejemplo, afectar manos a nivel de articulaciones metacarpofalángicas principalmente, siendo un poco menos frecuente, eso sí, ¿verdad? Pero que también nos puede generar sintomatología de dolor articular y mucha limitación. Pero predominantemente hablando, tenemos que tomar en cuenta rodillas y tobillos principalmente, que son como las condiciones donde puede incrementar o aparecer más este fenómeno de artritis. ¿Y el paciente cómo lo percibe, doctor? Realmente, entonces, estamos bien, sin ningún tipo de problema y súbitamente empezamos con dolor. Ese dolor puede presentar incremento en el volumen, enrojecimiento, como lo vimos en la foto previa, puede también generar un calor donde palpamos que al comparar una articulación con la otra que no está afectada, encontramos que existe mucho calor y esto nos va a predisponer o a presentar una limitación funcional. Entonces es gente que a la hora de levantarse ya tienen problemas cojeando, que no logran deambular de una forma adecuada y obviamente eso genera incapacidad, limitación para hacer sus actividades de vida diaria y principalmente mucho dolor. Ahora, doctor, ¿cómo me doy cuenta? Yo como paciente tal vez tengo algo similar a lo que usted está señalando. ¿Cómo sé si son estas sustancias que usted mencionaba o esta predisposición versus otro tipo de padecimiento? Sí. Ahí es donde lastimosamente ocupamos a alguien que tenga una expertise en la materia para poder hacer un diagnóstico diferencial, dado que hay muchas condiciones que nos generan dolor de articulaciones. El problema del desgaste de articulaciones o artrosis, podemos también tener predisposición a desarrollar una artritis por infección, una artritis séptica, o también manifestaciones un poco menos frecuentes como por ejemplo artritis reumatoide o otro grupo de enfermedades llamadas espondiloartropatías que nos pueden generar ese detalle. ¿Qué nos ayuda a diferenciarlo? Que es de inicio súbito, es de inicio rápido. Previamente estamos muy bien y en corto tiempo estamos con mucho dolor, con mucho enrojecimiento, con mucho incremento en el volumen de la articulación y eso es un dato importante a tomar en cuenta para que tengamos que consultar
al médico y poder hacer un diagnóstico diferencial. Doctor, ¿esto está asociado a algún tema de alimentación? ¿Algo que yo estoy consumiendo podría predisponerme a sufrir de este padecimiento? Dependiendo principalmente de la predisposición que tengamos. Existen detonantes como por ejemplo estrés. Es muy frecuente que lo encontremos en adultos que tienen alguna complicación, como por ejemplo un infarto, una infección tipo neumonía, alguna situación que los predisponga a que estén encamados o que tengan que hospitalizarse. Son detalles que muy frecuentemente vemos presente. De igual manera, condiciones en las cuales existe poca hidratación predisponen a que exista un mayor chance de que esos cristales se organicen y se formen, y obviamente otras enfermedades que comentamos previamente, como problemas de tiroides, problemas en el metabolismo del hierro, problemas en el metabolismo del calcio, que pueden generar un ambiente propicio para que esos cristales se formen y nos generen dolor. Ahora, doctor, exámenes para determinar si tengo este padecimiento, como usted decía, que no sea otro de fondo, sino este. Sí. Siempre es importante chequear. No todos los pacientes que tengan formación de cristales o calcificaciones de la articulación van a desarrollar la enfermedad. De hecho, que más o menos se calcula que 1 de cada 5 personas de más de 60 años pueden tener la condición y no necesariamente desarrollar síntomas. Entonces, estudios que ocupamos hacer cuando existe un fenómeno de inflamación, analizar esa articulación inflamada. Normalmente lo que hacemos es que tomamos la articulación, hacemos una intervención por medio de una aguja, extraemos el líquido que está inflamado y ahí hacemos un análisis por medio del microscopio para detectar si hay o no cristales. Si encontramos cristales, ver si es de una característica que por microscopio se puede determinar o otra. Ahí hacemos el diagnóstico diferencial sobre si se trata de una artritis asociada a ácido úrico o lo que llamamos comúnmente gota, o artritis asociada a pirofosfato de calcio, que es la que comúnmente se conoce como pseudogota. De igual manera, ese aspirado de líquido nos ayuda a hacer la diferencia entre si esto es una infección, que es realmente una emergencia, ¿verdad? Tenemos que tratar de intervenir rápidamente porque puede generar muchísima destrucción en la articulación y daño. Entonces siempre es importante, ante un cuadro agudo de inicio súbito que aparece de la nada, que genera mucha limitación, consultar para poder hacer ese diagnóstico diferencial y dar el manejo específico. Ahora hablemos de manejos y tratamientos, entonces, doctor. ¿Cómo es que se trata a un paciente con estos cuadros? Si logramos encontrar por medio de los estudios una causa específica, entonces pues obviamente dirigimos hacia ese lado la causa. En el caso de los pacientes, pues sí hay que tomar en cuenta que debemos utilizar antiinflamatorios. Sí recordar que el paciente adulto mayor de más de 65 años es el que más predisposición tiene al desarrollo de esas condiciones. La más proclive, entonces. Entonces, en ese tipo de pacientes tenemos que tener mucho cuidado porque ellos no pueden recibir cualquier tratamiento. Algunos pueden generar problemas a nivel de riñón, generar lesiones de riñón. Podemos también predisponerlos a desarrollar sangrado digestivo por lesiones tipo gastritis, entre otras situaciones. Entonces, el tipo de tratamiento que debemos iniciar tiene que ser como muy bien seleccionado, muy adecuadamente escogido para que este problema no genere otras consecuencias, pero principalmente utilizamos medicamentos que disminuyan ese fenómeno de inflamación. Podemos colocar incluso tratamientos dentro de la articulación propiamente inflamada que generan un ambiente ideal para que el fenómeno de inflamación disminuya, se tranquilice y que ese paciente logre alivio rápido, que es lo que más le interesa. Buscando. Doctor Cordero, muchísimas gracias por gusto. su explicación y a cuidarnos. Muy amable, doctor.